hacer ahora es ver cómo pudo haber sido un antecedente en la sentencia de Campo Algodonero contra México de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y vamos a tomar como punto de partida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano y las violaciones de derechos humanos que estaban viviendo las mujeres por asesinatos en Ciudad Juárez. Y vamos a tomar de referencia tratados internacionales previos a la sentencia, y también vamos a ver cómo se van a combinar los sistemas de protección de derechos humanos para lograr una sentencia y una legislación nacional que proteja los derechos humanos de las mujeres. Entonces, en 1998 vemos que México firma la Convención de Belén do Pará y en 1999 firma el protocolo facultativo CEDAW. Si bien sabemos que en el 81 ratificó México la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación, la CEDAW, y esta convención tiene un comité, este protocolo o este segundo tratado internacional de protección de los derechos humanos de las mujeres tiene la diferencia con la convención de que en este tratado internacional las organizaciones de la sociedad civil pueden pedirle al comité CEDAW que pues esté revisando los casos que pudieran ser paradigmáticos de violación de derechos humanos para que no tuvieran que pues terminarse todos vamos a decir, todas las instancias judiciales en un país para poder acceder a un sistema internacional de derechos humanos. Entonces aquí se pueden solicitar de forma particular o por organizaciones de la sociedad civil una revisión o una investigación in situ al comité CEDAW. Y así fue. Empieza a suceder que, bueno, ese es el contexto de, vamos a decir, el contexto jurídico con lo que contamos con relación a este caso de Campo Algodonero. Bueno, en 1993 vemos que México firma un tratado internacional de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá. Esto hace una movilización y hace que las personas, mujeres, tengan una migración de Centroamérica hacia México para querer entrar a Estados Unidos porque se estaba haciendo una industria de maquila. Sin embargo, las maquiladoras se estaban estableciendo en México y bueno, pues la razón por la cual las mujeres ya no cruzaban las fronteras, pues porque había trabajo en México. No quiere decir que no había hombres en esta industria, sin embargo, a las mujeres se les pagaba menos y entonces las industrias estadounidenses empiezan a establecerse en México para pagar un salario mínimo menor y además a las mujeres porque se les pagaba menos. Entonces, en este contexto empieza a crearse muchas maquiladoras y en 1994, 95, 96 empieza a haber un fenómeno social en los cuales las mujeres estaban siendo asesinadas y generalmente la condición de las mujeres que eran asesinadas es que trabajaban en maquilas y tenían una condición de migrantes y de escasos recursos. Entonces, la situación se va agravando y en 1999, y después de que se firma el protocolo facultativo, las organizaciones de la sociedad civil hacen efectivo este derecho que les da este protocolo y le piden al comité CEDAW que haga una visita in situ. Este comité CEDAW viene a México, realiza la investigación y le dice a México se están violando derechos humanos de las mujeres en esta parte de tu territorio, así que pues resuelve esta situación. Pasa el tiempo, México no hace nada, entonces con este informe ya realizado del comité CEDAW, las organizaciones de la sociedad civil lo presentan ante la Comisión de Derechos Humanos. Aquí vemos cómo el Sistema Universal del Comité CEDAW, a través del protocolo facultativo, hace un informe y este informe es el que va a seguir y pasa a otro sistema, que esta vez ya pasa al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, vamos a tener en consideración pues algunas fechas para tener el contexto completo. El 6 de marzo de 2002 se inician 8 denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aun cuando en su inicio se presentan 8, pues la Corte en 24 de febrero de 2005 declaró admisible solamente estas 3, bueno, o 3 de las 8 que se presentaron. Bueno, se presentaron más, pero luego fueron reduciéndose a 8 y luego quedaron en 3.
El 30 de enero de 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó la decisión de acumular estos 3 casos y referirse a ellos como un solo informe. Bueno, entonces, considerando que México no había adoptado de fondo las recomendaciones emitidas en el informe de estos 3 casos, el 4 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a hacer formal su denuncia contra México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, tenemos y sabemos que tuvo como resultado que el 16 de noviembre de 2009 México fuera sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la sentencia de Campo Algodonero. Entonces, hasta aquí vamos a llegar y vamos a ver en qué momento se hace la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y me gustaría que presten atención a la fecha 30 de enero de 2007. Con eso nos vamos a quedar. Y bien, así las cosas, como les estaba yo comentando y que les pedí que prestáramos atención a la fecha de 30 de enero de 2007, pues ahí la Comisión Interamericana ya notifica a México que pues iba a considerar estos casos porque no había adoptado México las recomendaciones que había emitido esta comisión en su informe. Entonces, como México no había cumplido, eso lo dice la Comisión Interamericana el 30 de enero. México, el 1 de febrero, en el Diario Oficial, publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque en el informe que había emitido la Comisión había dicho que México tenía que tener un sistema de protección, y entre esos sistemas de protección mencionaba medidas legislativas. Si bien tenemos en consideración, o sí consideramos, que los tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres, tanto la que México había firmado en 1981 para la eliminación de todas las formas de discriminación en el sistema universal, y también había firmado y ratificado en 1995 y 98 la Belén do Pará, y en esas convenciones de derechos humanos hacen referencia a la protección que deben de tener las mujeres. La última la había firmado en el 98 y habían pasado 8 años y México no había hecho ninguna legislación de protección y garantía, y lo logra cuando esta sentencia se iba a llevar a cabo en el 2009, el 16 de noviembre del 2009. Y con esto ya cerramos el último antecedente de esta Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por mencionar algunos.